Hola, muy buenas con todos. Con el fin de determinar escenarios o posibles proyectos futuros y resolver así diversas hipótesis planteadas en cuanto a costos de fabricación, costos unitarios, márgenes de contribución, ingresos y utilidades de un periodo, se ha establecido un botón denominado Escenarios y Programación, el cual se encuentra fuera del sistema y únicamente integrado por la base de datos de productos y matriz N en orden de establecer los cálculos. Antes de continuar, en el formulario de escenarios y programación disponemos de un rango de costos indirectos, el cual podemos seguir rellenando según nuestras necesidades. Entonces nos vamos a rangos y aquí nos encontramos con los rangos de escenarios. Por ejemplo, coloquemos algunos más. Y sin más dilación nos dirigimos al apartado MRP, escenarios y programación. Bien, este es el formulario de los escenarios, entonces le vamos a dar un periodo con una fecha inicial para la producción. Si colocamos aquí cualquier cosa, no nos deja, no nos acepta porque debemos colocar un formato de fecha, como el que aparece. Bien, coloquemos un artículo. Esta es la cantidad por día que vamos a elaborar y cuántos días en este periodo lo vamos a hacer. Colocamos los costos indirectos que podríamos tener. Asignamos unos más. Vamos con otro. Vamos por acá. Finalmente coloquemos el último. Bien, nos dirigimos a la mano de obra. Vamos a colocar cuáles son los trabajadores que formarán parte del proceso productivo en ese periodo, independientemente si es la mano de obra directa o la mano de obra indirecta. Acá colocamos el porcentaje del margen de contribución o utilidad unitaria y el porcentaje también de impuestos que recibirá nuestro producto. Aceptamos, aceptamos, cerramos. Y acá tenemos ya los escenarios sobre las cantidades programadas, en este caso este artículo, los materiales que serán utilizados para la elaboración de esas 45 unidades, la mano de obra requerida, los costos indirectos de fabricación y hacia la derecha un cuadro resumen que nos muestra, entre otras cosas, la cantidad o el costo de materiales, el costo de mano de obra, los costos indirectos de fabricación y el costo total. Además, el costo promedio si se va a elaborar varios artículos o el costo unitario en este caso por las 45 unidades. Bien, ahora un porcentaje de contribución sobre el costo y un porcentaje de impuestos, lo que dará un precio de venta asignado de este tipo. Y una utilidad operativa, la cual es sobre estas 45 unidades de este artículo, si se llegasen a vender todas ellas. Bien, podemos irnos nuevamente a los escenarios y eliminar el mismo. Aceptamos, cerramos. Bien, con un breve resumen de la explicación sobre los escenarios y programación, podemos proceder a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.